La risa tiene una importante función social porque genera confianza, cercanía y cohesión. Reír es también una catarsis, una liberación, y puede facilitar una toma de conciencia e incluso llegar a ser un acto subversivo. El humor ayuda a remontar las adversidades, el dolor, lo imprevisto o lo irreparable. Se sufre tanto que se ha tenido que inventar la risa, dijo el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Para explorar el alma humana, los antiguos griegos recurrieron al teatro a través de dos géneros principales, la tragedia y la comedia. Los autores de tragedias como Esquilo abordaban los grandes problemas de la humanidad y los conflictos individuales mediante mitos, héroes y un lenguaje elaborado. Los autores de comedias como Aristófanes mostraban los problemas y personajes de su tiempo a través de argumentos satíricos, burlescos y un lenguaje popular que hacía reír al público. Un ejemplo de la importancia del humor en la política fue la figura del bufón, que desde su humor grotesco también asumía el riesgo de aconsejar al rey. Aunque también hay quienes han despreciado al humor político. Platón y Aristóteles, por ejemplo, le asignaban un poder corrosivo y lo dividían en humor hostil y humor moderado. En la Edad Media Europea incluso se llegó a prohibir la risa mediante la Regula Magistri de San Benito. Se consideraba la peor contaminación de la boca y una gravísima violación, mientras el silencio era considerada una virtud existencial. Pero desde el siglo XIX hasta la fecha se ha cimentado el vínculo entre el humor y la política. En el siglo XIX hubo revistas como la británica Punch, que publicaba caricaturas con fuerte contenido político. En México surgió, entre otras, El hijo del aguizote, que criticaba duramente al porfiriato. En el siglo XX se publicaron revistas de sólido humorismo político como La Garrapata y Los Supermachos, con moneros como Ríos, Naranjo y Helio Flores. En la actualidad destaca la revista El Chamuco y moneros como El Fisgón, Helguera y Hernández, por ejemplo. Otros escritores mexicanos fundamentales son Fernández de Lizarde, Ibargüengoitia y Monsiváis, maestros de la ironía. En el cine no podemos dejar de mencionar a los hermanos Marx y a Charles Chaplin, entre los grandes genios del humor. Y en el cine mexicano figuran, entre otros, Tintán y Cantinflas. Y hoy en las redes sociales destacan los memes y toma nuevos aires el stand-up, con un claro sentido crítico y de denuncia. En México también tenemos cabaret. El concepto de café-concert surgió originalmente durante la Revolución Francesa. A finales del siglo XIX abrió sus puertas el legendario cabaret Le Chat Noir, con cervecería, restaurante, cenáculo literario, taller de pintura y teatro de sombras. Poco después nació el famoso Moulin Rouge, y ya en el siglo XX el cabaret se popularizó en Alemania y otros países con una mayor intencionalidad política. Hace un siglo, México hizo aportes singulares con el teatro de carpa, un teatro callejero y ambulante que mezclaba bailarines, músicos, magos y cómicos. En los años 70 emergió el cabaret político en México, heredero del teatro popular, pero con comediantes formados en universidades, nuevas influencias y la declarada intención de criticar al régimen autoritario. En los años 80 dieron continuidad y renovaron esa gran tradición cabaretera actores como Tito Vasconcelos, Astrid Haddad y Jesusa Rodríguez, quien montó más de 300 espectáculos en el Teatro Bar El Hábito en Coyoacán. Del hábito surgió El Vicio, ahora a cargo de la compañía Las Reinas Chulas, fundada en 1998 por Marisol Gacé, Nora Huerta, Cecilia Sotres y Ana Francis Moore. Ellas han realizado más de 60 espectáculos y desde hace 18 años organizan el Festival Internacional de Cabaret. Con ustedes, en unos momentos tendremos aquí a Marisol Gacé, una de las reinas chulas.
Muchísimas gracias, John. Hoy, en el libro de la semana, a propósito de la vinculación entre arte, política y humor, presentamos una obra que rompe con el añejo prejuicio acerca de los textos jurídicos aburridos. Se trata de Derecho y Literatura, el derecho en la literatura, coordinada por el investigador Óscar Torres y con la participación de destacados académicos, principalmente de la Facultad de Derecho de la UNAM. Si te has preguntado cómo el derecho se relaciona con obras como La filosofía del tocador de Sade, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes, Yo Robot y El hombre bicentenario de Isaac Asimov, así como varios textos de la cuentística mexicana, Derecho y Literatura es para ti. Este libro se divide en dos grandes apartados. En el primero se analiza el tema del derecho en la literatura iberoamericana, mientras que en el segundo se hace lo correspondiente con la literatura universal. Además, este título cuenta con un contundente estudio introductorio de la pluma del famoso jurista belga, François Host, acerca de la relación derecho y literatura. De igual manera, el lector podrá acceder a una lista de obras en las que el derecho se manifiesta en las letras. No hay lugar a discusión en que este esfuerzo creativo es un notable ejemplo de cómo el arte es necesario y da un toque de vitalidad a las disciplinas sociales. Y como cada semana tenemos obsequios para nuestros amigos de las redes sociales, ahora les toca a los facebookeros. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en nuestra página de Facebook y comentar la imagen del libro en nuestro muro con el hashtag que ustedes ya conocen, Quiero mi libro. Tienen hasta la medianoche. El lunes haremos una selección aleatoria de los 5 ganadores, cortesía de Editorial Libitum. Yo soy Walter M. Arellano y nos vemos la próxima semana con otra recomendación. Marisol Gacé es actriz, directora y dramaturga, egresada del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Realizó un curso en la Real Academia de Arte Dramático en Londres. Ha estudiado perfeccionamiento actoral, guión, cabaret alemán, teatro de revista, stand-up comedy, comedia del arte, canto, clown e improvisación con maestros como Tito Vasconcelos, Jesús A. Rodríguez, Leo Bassi, Regina Orozco, Astrid Haddad, Leopoldo Kern y Herbert Wolfgang. Ha participado en más de 60 puestas en escena en México y países como Estados Unidos, España, Argentina, Brasil, Colombia, Dinamarca y Alemania. Fue locutora, actriz y guionista del programa radiofónico El Hueso, que recibió un premio de la Metro Golden Mayer. Ha hecho radionovelas, programas de televisión, colaborado con medios como Sin embargo y MX y participado en cortometrajes como SMOAC. Ha colaborado con la ONU, la UNESCO y otros organismos en favor de las mujeres. Es integrante de la compañía Las Reinas Chulas. Pues aquí estamos con nuestra querida amiga, colega Marisol Gacé. Bienvenida aquí a estos diálogos por la democracia. Gracias, John. Tantas veces hemos estado ahí en tus programas, ahí de la W. ¿Cómo se llama tu programa? El Hueso. El Hueso, claro. En paz descanse. Aquí, bueno, sí, aquí mismo con La Hora Elástica, aquí en TV UNAM. Ay, tan divertido programa. Sí, con Fernando Rivera Calderón, que además es un amigo entrañable que seguimos colaborando juntos y haciendo también. Sí, tenemos que traer a Fer aquí también. También tiene su programa en el 22. Tienes tantos años trabajando en El Vicio. 15. Y eres de las principales, bueno, este gran grupo de las reinas chulas, que realmente está para mí innovando la forma de analizar, de hacer periodismo, teatro, análisis. ¿Quién eres, Marisol? ¿Cómo te defines? Marisol, pues es una actriz, una cabaretera, hago farsa política, desde hace 21 años estoy con las Reinas Chulas, hacemos teatro cabaret y lo hablamos como este cabaret que hace una crítica política y social a través del humor. Y creo que como este eje, como este axis mundi, pues, que es el humor que atraviesa como mexicana, que no es un humor cualquiera, es como el asunto de la carpa, estos grandes personajes que te acercan directamente con el espectador, ¿no? Y yo creo, siempre hemos pensado a lo largo de analizar como el género del cabaret, que tiene que ver con la carpa y con el cabaret berlinés, pero la carpa es el regalo como género teatral que México le hace al mundo. La carpa tiene personajes únicos que se ponen a hablar de lo que piensan, de lo que les duele, de lo que lloran, de lo que los enoja, a través de la risa. ¿Y qué es lo distintivo de la versión mexicana?
que tiene que ver con el dolor. Con el dolor y con la furia, ¿no? Y nos pasa mucho a los mexicanos, pasa una gran tragedia y a los 3 minutos la hacemos catarsis a través de un chiste, ¿no? Y claro, puede ser entre políticamente incorrecto o un escaparate, ¿no? O sea, se dice que el humor es como esta válvula de escape, ¿no? Tú tienes una olla express a punto de explotar y lo que hace el humor es dejar salir por ahí esta energía de lo que sea. Pero la maravilla es que el humor no tiene fin, pues, o sea, puedes hacer humor de casi cualquier cosa. Nosotras siempre hemos dicho que el humor es como este bisturí que puede sanar o puede matar o puede curar. Depende de lo que quieres hablar. El humor que mata, pues es el humor que ya conocemos, el humor misógino, el humor homófobo, este humor que habla de la porofobia ahora tan de moda, ¿no? Que es el nuevo horror, el miedo a la pobreza, ¿no? Que ahora, con todo esto que está pasando con los migrantes, porque se ve, sí hay ¿no? un humor clasista. Por supuesto, y el de la tele, que es clasista, misógino, racista. Ve los estandoperos de ahora, ¿no? Todos empiezan hablando del lugar de donde son. Si son de un lugar de la República, hablan de lo horrible que es ser de ahí, Claro. ¿no? Bueno, Entonces, ahí tenemos una amiga, Blanca Salces, ahí que nos ayuda del 11, que, claro, que es otro estilo claro. de stand-up, pero sí es lo hegemónico, justamente esa idea del autodesprecio, de esa visión desprecio de clasista. ti mismo, claro. ¿no? Y todos estos stand-ups que además arrancan con, mi mamá es una tarada, ¿no? Y yo ya ahí ya no puedo, ya me desconecto totalmente como con esta cosa de la idea de agredir para hablar de quién sabe qué, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con el humor que estamos construyendo, tratando de hacer nosotras, que tiene que ver, claro, a nosotras se nos metió el feminismo sin quererlo y sin saberlo. Nosotras no éramos feministas hace 15 años. ¿No? ¿No? ¿No naciste feminista? No nací feminista. Me fui construyendo en el porque camino. sí eres un ícono del pensamiento crítico feminista a favor de la pluralidad, de la diversidad. En el momento, cuando estábamos trabajando con Jesús, hacíamos una cosa que se llamaba empoderamiento de las mujeres indígenas y campesinas. Y nosotros hacíamos humor, hacíamos reír, leíamos, hacíamos este humor intelectual con Jesús, que no es lo mismo trabajar con Tito Vasconcelos en los cabaretitos, que era, mijita, ¿qué haces el viernes? Nada, porque estrenas, ¿no? Y te aventaba y te decía, ¿qué haces? Vamos a hacer un espectáculo donde vamos a hacer sketches, yo canto, yo bailo, grito y miento al gobierno, leemos el periódico y tú haces tiempo entre uno y otro para que me cambie. Y hacer el tiempo es leer el periódico, sacar una hojita, aquí hablas de no sé quién, con otro personaje, y en este vas a hacer a Bette Davis. Así, con Tito era la eficacia, hacer un show en 20 horas, en 10 horas. Y con Jesusa era sentarte, ponerte a leer, investigar. Que ella era antes la que era la dueña, socia principal de El Hábito, exacto. se llamaba, ahora que se llama El Vicio, donde tú estás. Estuvo justamente lo que vamos a cumplir este año, 15 años en El Hábito, y ahora nosotras cumplimos 15 años con El Vicio. Serán 30 años de un lugar afortunadísimo, tener un espacio de resistencia cultural, un espacio donde nos reunimos a hablar, a dialogar desde hace... Bueno, nosotras 19, porque estuvimos 4 años en temporada con Jesús y después nos dijo, ahí se ven. Por el nido ahí les aventó. Liliana, sí, nos dijo, ni siquiera nos preguntó. Dijo, chicas, ustedes se quedan con el lugar, estamos agotadas, Liliana y yo, ya nos vamos a Argentina 3 meses y después nos vamos a vivir a otro lado de la República y ya no queremos saber nada del teatro. Al más allá, que se llama su rancho. Al más allá, el presidente tiene otro rancho, ellos tienen el más allá. Ellas están en el más allá, que además, claro, es un espacio perfecto y un lugar para ellas donde se dedican también a cultivar sus plantas y todo. Ya están como en otra bueno, ya sabemos. se había convertido con El Hábito, con Jesús y después con ustedes, El Vicio, en una tertulia, un espacio casi subversivo, ¿no? Donde se hacían unos chistes muy fuertes, críticas muy mordaces en contra de Calderón, de Peña Nieto, de la corrupción, de la guerra contra el narco. Ahora que tenemos otro gobierno, un gobierno por lo cual pues muchos luchamos para tener este cambio, ¿cómo has vivido ese tránsito?
¿Has tenido un conflicto emocional, psicológico, de seguirle tirando ahí a Andrés Manuel como se tiraba como si al fuera... anterior? ¿O cómo han logrado negociar ese cambio? Es muy rudo porque, bueno, somos 4 las reinas chulas, entonces cada una tiene una posición política distinta, Claro. que eso es la primera vez que nos pasa. Siempre habíamos estado más o menos de acuerdo, pero ahora sí tenemos puntos de vista muy distintos. Y me parece que, claro, podemos llegar a un acuerdo, pero también sé que tenemos que ser abiertas. Hay gente que piensa que Andrés Manuel es lo mismo que los sexenios anteriores. Y ahí yo me vuelvo loca porque digo, no puede ser. ¿Tú no estás de acuerdo con esa? No, para nada, idea? bueno. Aunque esté en la misma silla, O bueno, sea, no, yo ni fui siquiera está en censurada Palacio, no del lo pinos, Hueso, ¿no? ¿no? En la W por hablar a favor de Andrés Manuel. Fui censurada en varios medios. ¿Eso fue el motivo por lo cual saliste de W Radio? Sí, por supuesto. No por criticar a Peña, sino por a favor de López De Obrador. Andrés Manuel. Eso fue el motivo. Por supuesto. Y era así de, o sea, a mí se me señaló ¿Cuándo fue? ¿En febrero de 2018? hace 3 más o años, menos? en Ah, 16. antes. Ya 16. llevamos 3 años. Sí, se sentó el director y nos dijo, ustedes aunan al rencor social, al hablar bien de Andrés Manuel. Al hablar bien, eso es interesante. Claro, nosotros aunamos al horror social, y entonces, porque hacíamos sketches, Fernando hacía las canciones. Claro, claro. Y entonces, pues claro, decidimos irnos. Ya no era un espacio para nosotras, hubo cambio de dirección, hubo muchos movimientos, y lo primero era como quitar lo que estuviera apuntando, porque pues Así todavía es. faltaba un buen rato para las elecciones. Entonces sí, como que fueron quitando todo lo que los iba a incomodar en esos últimos meses, y nos salimos, Fernando y yo. Entonces, bueno, fue un golpazo para nosotros porque teníamos ya 11 años con el proyecto, y yo creo que, y bueno, y mi humor sigue Ustedes siendo... lo habían creado. Sí, claro. Sí, eran los fundadores. Los 3, Fernando, Enrique y yo. Y ahora, bueno, sigue Enrique solo al aire. Quién sabe cómo va el programa, de qué trate, no tengo idea, porque bueno, el Hueso era hacer humor también, Así ¿no? es. Humor político, y ahora pues no hay nadie que haga ese tipo de humor ahí adentro. Entonces también se transformó en otra cosa. Y lo que va pasando en el escenario, por ejemplo, pues es que como tenemos distintos puntos de vista, en escena los vamos manifestando. Y es increíble cómo el público también se adhiere o se enoja o grita, porque eso también es el cabaret. Y creo que al final el punto de vista es, sí, no estamos ante un gobierno similar a los sexenios anteriores, sí hay que criticar cosas más sociales o más nosotros, o esta cosa de la corrupción que seguimos viendo, o las mentiras que nos dicen en los medios de comunicación, ¿no? Que ahora es, me decía una señora hace muy pocos días, ¿y ahora cómo me informo? Si ya todo el mundo está, ya traicionó a nuestro movimiento. Decía ella, yo llevo 25 años al lado de Andrés Manuel, y ahora, ¿cómo le hago para informarme? Y yo le dije, pues, en el mejor noticiero de la mañana, en la mañanera. Por eso Andrés Manuel no hace entrevistas, porque está en la mañana hablando y poniendo la agenda. Los otros quieren golpear poniendo la agenda, y Andrés Manuel no cae. Y cuando cae, quiere decir que tiene a 2 o 3 personas que hablan de los otros datos y de las otras cosas de las que se tiene que hablar. Pero es fascinante, es como si no hubiera, están estancados en el tiempo, ¿no? los medios privados en general, ¿no? Siguen con el mismo rollo, el mismo discurso, como si no estuviéramos en otro país. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Porque no les cae su chayotazo, ¿no? Claro, porque el dinero es lo que manda en este país en los medios. O sea, ¿por qué no estamos viendo justamente medios? ¿Por qué no estamos viendo en la tele? Pues es lo mismo. O sea, ¿por qué no vemos una barra de comedia digna para un sexenio como este? ¿Por qué no estamos hablando de crítica social, de entre todos podemos? O sea, esto no se va a hacer, o sea, un solo hombre no va a poder hacer un cambio en 6 años, y menos con una oposición tan espantosa como la que tenemos, que tiene fuerza, que tiene poder, que tiene religión, que tiene, o sea, es por todos lados. Yo veo todos los flancos y digo, ¡ay! Contra eso, pues, o sea, si vemos un granito de arena que puede aportar para que la gente diga, a ver, o sea, que lo que me está diciendo esta persona de la que yo creía y a lo mejor no es tan cierto, bueno, pues... ¿Cuáles son para ti, mencionaste varios, cuáles son los obstáculos más importantes para que avance la transformación de México en sendero democrático, de justicia? Yo creo, bueno, la primera, y creo y apoyo totalmente a mi cabecita de algodón, por supuesto la corrupción. O sea, creo que la corrupción es
lo que hay que atacar, ¿no? Y la seguridad, el asunto de la seguridad del país, ¿no? Y lo que nos dejaron. Porque además eso, ¿cómo seguimos diciendo que no es una herencia o que ya no diga eso Andrés Manuel si lleva un año gobernando? ¿Cómo no? Una herencia de 18 años del infierno, de malas decisiones, de nexos con el narcotráfico. Pues ¿cómo no vamos a hablar de una herencia donde Fox, Calderón y Peña Nieto destrozaron un país que lleva un año Andrés Manuel tratando de organizar y de cambiar, pero es muy poco tiempo, y 6 años es muy poco tiempo para los 90 años de PRI y PAN que tuvimos. Entonces, claro que tenemos una herencia maldita y claro que hay que echarles la culpa a estos malditos, y ojalá esta marcha para meter a los expresidentes a la cárcel me parece importantísimo también. Pero bueno, Andrés Manuel no puede hacer esa cacería de brujas, no puede hacer esa cacería, pero se está haciendo y la FGR está trabajando durísimo. La rendición de cuentas, no la cacería de brujas. Pues. Exacto, porque no, o sea, Andrés Manuel ya lo dijo, él hasta dice, yo no voy a moverme para eso, ¿no? Pero el pueblo sí, nosotros nos tenemos que mover. Hay una sociedad civil que tiene que moverse y pedir cosas que Andrés Manuel no toma decisiones, ahí las toma una agencia especializada de investigación, tú vas a poner una demanda, la corte, no sé, o sea, vas con las instancias pertinentes para que eso pase y que eso suceda. Y me parece también importante que vayamos evidenciando las corruptelas y, bueno, esta cosa que pasó con Genaro García Luna, que ha sido muy fuerte y muy importante también, porque entonces saca a Felipe Calderón de balance y entonces él como que hasta desaparece un poco de estar golpeando, igual que Fox, ¿no? Igual que Carlos Claudio X González, que ya dijo, qué maravilla el presidente que camina por los pueblos. ¿Qué? ¿Qué amaneció drogado, ¿no? ¿Qué se metió? Y bueno, y hablar de eso, del narcotráfico, de las drogas, ¿qué vamos a hacer? ¿Las vamos a legalizar todas? ¿No las vamos a legalizar? ¿Qué va a pasar en este país? ¿Cuál sería tu propuesta, Marisol? Legalizar todas. ¿Todas? Todas. La heroína, todas. el crack, legalizarlas todas. Y regularlos y que cada quien se meta lo que quiera, y si están metiendo alcohol, que eso es lo peor que se pueden meter, pues se metan lo que sea, ya más regulada, y te vas a meter una marihuana buena, sí, dejemos de ser paternalistas con el pueblo, veamos países como Holanda, que no tienen narcotráfico desde hace 30 años y no hay un alto índice de drogadicción en los chavos, están los pachecos de siempre, pero esos están aquí también. Y hay problemas de adicción fuertísimas que también no tienen un cauce. Legalizarlas todas, quitarle el poder realmente a los narcos y al narcoestado, pues, y a los políticos coludidos, sí, por supuesto. Regresando al humor y la política, ¿cuál es hoy la figura política o social más chistoso, que te genera más gracia y humor? Ahorita yo estoy haciendo a Trump. En el espectáculo que estoy haciendo, estoy haciendo a Trump, hablo de migración y hablo de toda esta construcción para que vengan los migrantes. ¿Y tú sales de Trump? Yo hago a Trump. Ah, mira. Yo hago a Trump y explicándole a la gente de, por favor, por favor, hagan algo, ¿no? La Guardia Nacional nada más está conteniendo, ¿no? Por eso hay que mandar más gases lacrimógenos. ¿Quién mandó los gases lacrimógenos? Pues Trump o alguien más por ahí. Tú ves a la Guardia Nacional agarrando a las niñas y ellos también quitándose, y las fotos son, la Guardia Nacional está en contra de de las migrantes. Y me parece importantísimo, sobre todo, algo que dijo el padre Solalinde, ¿no? Estos movimientos, yo llevo 30 años acompañando caravanas y ahora veo que están las mujeres y los niños hasta adelante, que nunca había pasado. Vamos a seguir con este tema, Marisol. Ahorita después del corte, no se vayan, regresemos ahorita con Marisol Gacé. Aquí seguimos con nuestra querida amiga, colega Marisol Gacé. Estamos hablando sobre la frontera sur, la Guardia Nacional, las diferentes versiones sobre las caravanas. Interesante esta declaración del padre Solalinde, que conoce bien, que él dice que hay algo extraño con estas caravanas porque parecieran armadas mediáticamente, poner mujeres y los niños adelante para generarle un problema a Andrés Manuel y para generarle un espectáculo para Trump. Pero por otro lado, pues a nadie le gusta
que México esté en este papel. No sé ¿cuál es tu conclusión? ¿Estamos haciendo cosas bien, mal? ¿Qué está ocurriendo? Sí, y creo que tiene que ver con el asunto, hablando otra vez de mi interpretación de Trump, tiene que ver con eso y tiene que ver con la derecha en Latinoamérica también, que tiene poder y tiene dinero. Entonces, estos migrantes están viajando con dinero de la derecha. Hay gente que les está pagando para irse. Entonces, claro, tiene que ver con Latinoamérica, la fuerza que está tomando o el agua que tenemos. Eso es algo increíble. Estados Unidos se está quedando sin agua y Latinoamérica claro, como bien sabemos, la bioestratosfera de lo que tiene Latinoamérica no lo tiene ningún país del mundo, ninguna región del mundo. Entonces, bueno, claro que ahí viene la guerra con el agua. Tenemos el litio en Bolivia, entonces, claro, ahí está Evo, pero el dictador es Evo. Tenemos el petróleo en Venezuela, que además está a 3 horas en barco por Houston, los yacimientos petroleros de Venezuela, y no a 43 horas en barco a Arabia Saudita. Claro. Entonces, ahí sí hay dictadura, confesa y abierta en Arabia Saudita, son por supuesto, reyes, por supuesto, y bueno, y feminicidios y asesinatos y locura. Ahí sí nadie y la dice nada. religión, exacto. Y acá, pues también, tenemos que ver a la derecha, a los evangélicos, y los intereses que van más allá. Eso me parece de eso tendría que ir la crítica. Claro. De eso tiene que ir la crítica. Ahorita estás haciendo Trump. ¿Has hecho Fox, Calderón, No, Claudio X? Hice a Lili Telles hace un par de meses. Sí, Lili Telles. Haciéndole vudú a Malú Micher. Por el tema del aborto. Por el tema del aborto, que también me parece increíble cómo una mujer como Lili Telles, senadora, no se ha puesto a leer, ¿no? Es indignante, pues, que haya una senadora que diga que no está a favor del aborto en una ciudad y en un país donde estamos trabajando por nuestros derechos desde hace 20 años. A favor del derecho a decidir, si el quieres derecho a decirlo, decidir sí. de las mujeres, ¿no? Y es importantísimo que lo entienda en su gestión, que entienda de qué va. No porque ella diga, yo no estoy de acuerdo, las mujeres no van a salir a abortar o no van a ponerse a abortar con agujas de tejer o con un té de romero y morir. Y me parece importante ver que las mujeres, a partir de la legalización de interrumpir el embarazo, dejaron de morir. Eso es lo que hay que ver. No que, yo no estoy de acuerdo, pues no, tú no abortes, ¿no? Claro. No estás de acuerdo, no abortes, pero las mujeres a las que necesitan, violaron, sí. a la que se fue a una fiesta y se emborrachó y se embarazó, ¿qué? No quiere, es el cuerpo de las mujeres. Las mujeres son las que tendríamos que hablar de ese tema. Es fascinante los tiempos que estamos viviendo porque Lili Telles pues, es parte de la fracción de Morena. Bueno, la quisieron expulsar, nos dejó, etcétera. Hace unos meses tuvimos en nuestro programa del 11, donde también nos has acompañado en Johnny Sabina, tuvimos a Laura Rojas, la presidenta de la Cámara de Diputados, panista absolutamente, pero ella con nosotros se pronunció a favor del derecho a la mujer a elegir, absolutamente, lo cual es muy racional, y ella es alguien del PAN. Entonces, las cosas están en proceso de transformación en muchas vías. ¿Cuál otro personaje mexicano has parodiado o piensas hacerlo, o deberíamos estarlo haciendo? Yo creo, bueno, sin duda alguna Andrés Manuel. Andrés Manuel como un ser con esa personalidad tan increíble que tiene. Además, esta cosa de las pausas y de pensar, porque además es increíble, pues, ¿no? Como la pausa estoy pensando lo que tengo que decir, porque yo puedo en este momento encender al país con cualquier declaración. Con una declaración. Y lo ves en la gente, ¿no? Desde el reportero huevón que no se para a saludar al presidente, a la investidura presidencial. Yo me enojo mucho en las mañaneras porque veo, desde el que no se para, digo, este es un derechango y va a hacer una pregunta para golpear. ¿Por qué no te paras? ¿No te educaron? Estás enfrente del presidente y le vas a hacer una pregunta, eres un reportero, eres un periodista y no te paras a preguntar. Yo me pongo como loca. Y luego le hablan de tú. No, señoras, no. Sí hay un formalismo. Ahí yo soy un poco conservadora. Mira, interesante. Yo sí pediría respeto y es, a ver, señor presidente, me paro y digo, mi pregunta es esta. Entonces las ves así de, a ver, queremos saber, inmediatamente digo, voy a ver la pregunta y por supuesto siempre es para golpear. No es una pregunta conciliadora de una duda real. Y claro, y Andrés Manuel tiene que pensar, soba el podio, es increíble todo lo que hace, y la respuesta, ¿no? Clara, concisa, por supuesto que
y que hay que seguirlo, que hay que verlo y acompañarlo. Para mí, yo trabajé 18 años para que el gobierno cambiara por Andrés Manuel y voté por él las 3 veces, sin duda alguna, y sigo creyendo que está trabajando durísimo. Bueno, quien no crea que está trabajando durísimo está mal, ¿no? O sea, lo vemos todos los días a las 6 de la mañana ya está trabajando y dejará de trabajar muy noche, y lo vemos los domingos hablando en distintos estados de la República. Bueno, ¿quién piensa que no está trabajando como un león que soltaron encerrado? O sea, Andrés Manuel no tiene tiempo, y no tiene tiempo, de verdad, esos 6 años, o sea, vamos a un año durísimo. En el sector cultura hay también un reajuste, ¿no? Hay muchos que están en desacuerdo con algunos cambios en el direccionamiento del presupuesto, ¿no? En lugar de las grandes obras, se está canalizando hacia la cultura y el arte más comunitario, ¿no? El gran proyecto de Alejandra Frausto. ¿Tú crees que hay suficiente apoyo ahora? Antes seguro era igual, pero hacia el teatro como tal. Si tú tuvieras un gran financiamiento para teatro, ¿qué tipo de obras podríamos montar? Porque de repente también nos falta. Es que me parece que otra vez es lo mismo. Estamos perdiendo de vista que tenemos privilegios. O sea, yo soy Marisol Gacé, actriz, tengo un teatro. Yo no pierdo ningún privilegio si no me dan una beca, claro. si no me dan dinero para hacer una obra de teatro, porque tengo un teatro independiente. Y me parece que sí, que el arte tiene que irse a las comunidades, porque estamos en un país en guerra, y el arte nos va a salvar, y el teatro es comunicación. Simplemente lo vivido para mí en estos meses con los semilleros artísticos y las orquestas comunitarias ha cambiado hasta mi vida. Ver a una niña de Sonora. ¿Has participado directamente en algunas? Sí, directamente. Estuvimos en el Auditorio Nacional en noviembre, las Reinas Chulas invitadas a dirigir la parte teatral de un espectáculo que se llama Tengo un sueño, que son 400 chavos y chavas entre 8 y 22 años. Los grandes son los de la Orquesta Carlos Chávez, que les enseñan a los niños de las comunidades en todo el país. Y luego el coro, que eran 250 niños y niñas también de todos los estados, y 100 actores y actrices que hacían la parte de teatro. Y claro, resultó una de las cosas más hermosas. Solo para 10,000 personas dimos una función. La idea ahora es, en este año ya tuvimos la primera junta para hacer más funciones, y no solamente en la Ciudad de México, sino que, y bueno. La idea es trabajar con niños de primaria y secundaria. Sí, ¿no? Así es. De todas las comunidades del país comunidades. Para generar obras propias. Y abres entonces un espacio y dices, ¿qué hace falta aquí? ¿Qué quieren? Teatro. Unos niños en Canacín escogieron títeres. Otros niños maravillosos en Oaxaca escogieron creación literaria. Y entonces lo que hicimos de Reinas Chulas fue ir a esas comunidades, a Gómez Palacio Durango, a Canacín Yucatán, a Tlaxcala, a Hidalgo, a ver qué se había hecho en estos 7 meses, y acompañar y hacer crecer una puesta en escena donde iban a estar 400 músicos y 250 chavos y chavas en coros. Y meterlos, pues, o sea, ya ellos, por ejemplo, en Gómez Palacio hicieron circo, que era genial. Entonces, pero además querían tomar también clases de teatro, y entonces hubo un taller pequeño de teatro, y entonces para hacer más grande, porque imagínate, ellos se presentan en espacios pequeñitos, y de repente vivir la experiencia de estar en el Auditorio Nacional frente a 10,000 personas, cómo les cambia la vida. O estos niños que llegaban diciendo, quiero ser narco cuando crezca, y cómo una trompeta, un violín, les cambió la vida y ahora quieren ser músicos o quieren hacer otra cosa. O ver en la fila, que eso fue brutal, ver en la fila a un señor en el norte, con su sombrerote, su troca, su cadenota de oro, formando a su chamaco para que tocara el violín, ¿no? Ese tipo de transformación. O el niño que llegó de Oaxaca y me dijo, maestra, ¿es verdad que vamos a comer 3 veces? Porque estuvimos 5 días juntos. Le dije, sí, mi amor, vamos a comer 3 veces. Y lloré toda la tarde, ¿no? Ese tipo de transformación, claro, es la que necesita mi país. Entonces, claro, cuando yo veo que ya se enojaron porque les quitaron sus milloncitos, digo, claro, ¿no? Vamos, México, y Marta Sagún está furiosa porque le quitaron sus millonzotes. Y se los están dando a los niños, ¿no? Veo muy enojado a Daniel Jiménez Cacho y a
una bola de amigos que antes estaban en el movimiento porque pues no tienen ya sus dineritos, pero no vienen a ver lo que hay acá. No hay actores y actrices de los famosos que están en contra que se hayan parado a ver qué se está haciendo con la comunidad, con los niños y las niñas de este país en el ámbito artístico. Y es una pena porque es hermosísimo. Y verlos tocar, y cuando yo veo a una niña de 9 años, una niña yaqui con su vestido yaqui y su violín, leyendo una partitura que aprendió en un año, para mí eso es la respuesta a todo. Aunque no me paguen, aunque no quiero ser, ¿no sabes? Porque yo no pierdo privilegios. Yo tengo un teatro y estoy haciendo mis funciones ahí, y busco otras cosas. Estoy haciendo tele, estoy haciendo películas, bitsitos, estoy buscando para moverme, porque sé que esto otro no me va a dar dinero para mantenerme. Pero esto es lo que se necesita hacer. Y tendríamos que hacerlo consciente, actores y actrices que ya están consagrados, dar su tiempo. No sabes la alegría que te da estar con 50 niñas y niños de una comunidad que nunca han tenido un taller de teatro, verlos hacer teatro. Es para morirse de alegría. O sea, yo me siento realizada. Después de haber hecho ese proyecto tan hermoso de Alejandra, le dije, bueno, ¿y cuándo empezamos el siguiente? O sea, yo ya no puedo vivir sin ir a las comunidades a ver en qué estamos. Y el teatro es un arte muy especial, sobre todo en estos tiempos de pantallas. Claro, ¿no? el teatro te dice todo. O sea, hay problemas serios de soledad, ¿no? Ya en los países más desarrollados, claro. Todo el mundo con su pantalla, ya un paso más atrás y más alejado de la humanidad. Y el teatro es pues el arte por excelencia que acerca, ¿no? Así es. Y reúne, ¿no? Y genera diálogo. Y hace catarsis también. Yo recuerdo mucho que las señoras en los talleres de empoderamiento tomaban en las mañanas su taller de psicología y decían cosas terribles y su vida, cómo habían sido cambiadas por unas cervezas o por una vaca y cómo las habían violado y violentado durante su vida. Y en la tarde, y había como un momento de estancamiento y un silencio atroz, y en la tarde con el teatro, el primer día, el lunes, risitas, ¿no? El martes, alguna carcajada. El miércoles, el domingo, ya era la locura de las carcajadas, ellas actuaban y cómo empezaban a modificar su dolor con la resiliencia también, que es importantísima, y cómo sales tú avante de algo terrible como fue ser violada y vendida por tu mismo padre, cómo vives esa transformación y cómo te haces líder de una comunidad, o sea, cómo pasó por todo eso. Y cómo te cuentan ellas que a través del arte, del teatro, de sus bordados, de los proyectos productivos, de sentirse productivas, de entender que la violencia que vivían por el hombre, por el marido, por el hijo, tenía que cambiar. Bueno, pero para eso hay que también aprender a entender cuál es la problemática, ¿no? Ahorita, pues, lo que estamos viviendo con los feminicidios, que es otra locura. 9 mujeres asesinadas diarias en el país y la mayoría son en Ecatepec, que está a 1 hora y media, sí hay que voltearlo a ver. De eso hay que hablar, ¿no? ¿En dónde está? ¿Qué hicimos? Pero con soluciones de raíz, por supuesto, ¿no? ¿Qué hicimos con nuestras mujeres y con nuestros hombres en los últimos sexenios? Que ahorita tenemos 10 mujeres asesinadas y tenemos más que en Afganistán. ¿Y por qué se ocultaron las cifras? Se asesinan mujeres desde, bueno, en los sexenios anteriores, esa cantidad. ¿Por qué se nos ocultó esa información? Claro. Y hablar también de eso, ¿no? ¿Cómo está la sociedad ahorita? ¿Qué queremos vivir para nuestros próximos años, para nuestros hijos? ¿Qué les vamos a dejar, no? Es importante acompañar a un gobierno que está buscando la transformación. Y, bueno, yo lo hago, evidentemente, a través de mi teatro y de lo que he aprendido a hacer con estos años. Y no voy a cambiar, o sea, ahora sí que no voy a voltear para atrás ni para tomar vuelo. Claro. Vamos para allá, y ahí está la idea de cambio, aunque suene chaira y aunque me ponen ahí te estás haciendo rica, pues no, justo búscale, le puse. Ajá. Tú donde encuentres que estoy en alguna nómina, pues dime, güey, porque, pues que me pasen el cheque entonces, porque. Sí. Y claro, te inventan que como estás a favor de algo, estás ganando un dinero y justo no. Claro. Justo lo que está haciendo Andrés Manuel es recortar todo el dinero que se iba en esas cosas, en los chayotes, en comprar gente, en tú hable bonito de mí, en oír a los medios. ¿Sabes qué? Golpea a tal estado porque ese gobernador no nos ha comprado publicidad. Se acabó.
No hay dinero del gobierno para que hablen bien de mí. Por eso es tan importante seguir la mañanera y escuchar ahí la agenda que te da el mismo Andrés Manuel. Ese es donde te tienes que informar. Muy bien, querida Marisol. Si nos aceptas, hay unos estudiantes aquí de la UNAM que quieren, alumnos de teatro, creo, si no me equivoco, maravilla, que quieren algo contigo en esta última sección. Muy bien, muchas gracias. No se vayan, ahorita regresamos para la última sección de nuestros diálogos por la democracia con Marisol Gacé. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la recomendación de la semana. En el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, tenemos el placer de invitarlos a la conferencia magistral Democracia, Conflicto y Hegemonía, ¿Cómo transformar un régimen en la era de la pospolítica? Con la filósofa y politóloga belga Chantal Mouffe. Chantal Mouffe es una referente de la filosofía política contemporánea. Es profesora de teoría política en la Universidad de Westminster en Londres. Algunas de sus obras emblemáticas son Hegemonía y estrategia socialista hacia una radicalización de la democracia, que escribió con Ernesto Laclau, El retorno de lo político, La paradoja democrática y En torno a lo político. Durante la conferencia magistral se tocarán algunas de las preocupaciones de Mouffe y de la sociedad en general, tales como el liberalismo político y la defensa de la democracia. También se hablará de feminismo y la crítica al racionalismo. Esta conferencia será el jueves 20 de febrero a las 5 de la tarde en la Sala Miguel Covarrubias, dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria. Lo único que tienes que hacer para asistir es registrarte en www.dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx. No esperes más para realizar tu registro y ser parte de esta gran experiencia. Síguenos en nuestras redes sociales como Diálogos por la Democracia. Nos vemos ahí en la conferencia magistral con Chantal Mouffe. Hasta la próxima. Y difiero ante leyes verticales, reformas tripolares, violaciones de abandones y masacres. Por eso protesto contra el crimen más obsceno que se haya cometido y que se llama gobierno. Aquí en mi tierra las cosas andan duras. Lo mismo pasa en Salvador, Brasil, Honduras. Esto no va a parar hasta abolir la dictadura. Con disfraz de democracia, ser rebelde es mi cultura. Escucha el ruido de mi pueblo resurgiendo. Esa fue la canción Protesta de Grand OM. Son colegas, amigos que hacen música de protesta. Este fue en el contexto del sexenio de Peña Nieto, a favor del derecho a manifestarse y en contra de la represión tan cotidiana. Nos tocó varias marchas juntas, muchas. Juntos, mi querido John. Pues aquí estamos con nuestros queridos colegas, alumnos. Vamos a empezar con Jazmín, por favor. Sí, bueno, yo soy Jazmín Cato, soy egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, soy del área de dirección y teatrología. Y bueno, yo quería preguntarte, Marisol, cuando hablas acerca de esta política del dolor que hemos vivido, ¿cómo atiendes ese dolor? Por ejemplo, pienso en los feminicidios o en eso que estamos viviendo nosotras día a día, ¿cómo lo transformamos en humor de una manera en la que sea respetuoso y ético, ¿no? Tiene que ver con el asunto de entender a quién vas a criticar. Nunca como actriz, como cabaretera o como crítica, te puedes burlar de la víctima. Tienes que ir a atacar al victimario. Si tú te burlas de la víctima, estás haciendo otro teatro. Esa es otra cosa que es el humor que mata. Nunca puedes burlarte de la víctima, sino que pones el contexto y lo que pasa y te vas, lo vas como a lo macro, al victimario. Y es desenmascarar eso o la situación que se engendró. Pero nunca, sí, es lo políticamente incorrecto, pues, burlarte de la víctima. Jamás puedes atravesar el humor con la burla o con la ironía. Y es lo que decía, justamente, que el humor tiene que ser otro, un humor más inclusivo, tiene que hablar, ¿no?, de la igualdad, tiene que hablar de la equidad, tiene que hablar, que no sea misógino, que no sea homófobo, que no sea, no, tiene que ser transgresor, pero nunca burlándote de la víctima. Muy bien, vamos con Joshua. Hola, yo soy Joshua, soy egresado también del Colegio de Teatro, de Literatura Dramática y Teatro. Yo soy director y diseñador. Mi pregunta va un poco anuda con esta.
En la práctica artística y más que nada en la tuya, ¿cómo encuentras como el límite entre la crítica y obviamente esta no repetición de la violencia, de volver a ejercerla? ¿Y cómo funciona para darnos cuenta cuando estoy siendo violento? ¿Cómo hago para no serlo? ¿Cómo hago para darme cuenta también de esas pequeñas fisuras que hay entre estas dos cosas? En escena. Sí. Y creo que tiene que ver, o sea, bueno, el cabaret que tratamos de hacer las Reinas Chulas tiene que ver con eso, con hablar de violencia contra género, pero además involucrando también a los hombres. El asunto me parece que hablar de violencia de género tiene que ver con saber que hombres y mujeres tenemos que hacer el cambio. O sea, por supuesto que no podemos hacerlo solo las mujeres, es decir, yo soy feminista y los hombres no vienen aquí a hablar conmigo. Al contrario, me parece que el diálogo, o sea, lo que queremos construir, por eso creo que el feminismo es tan importante, primero entenderlo como eso, como un movimiento que lo único que busca es que las mujeres tengan igualdad ante los hombres, tan básico como en ganar el salario igual por el mismo puesto, ¿no? Es un hecho que las mujeres somos las que menos ganamos. En estas estadísticas de quiénes son los que más ganan, 2 hombres gays. Después está la pareja heterosexual, ¿no? Si los dos trabajan, y al final las mujeres lesbianas, por ejemplo. Ahí se ve cómo estas parejas ganan por un mismo puesto de trabajo, casi el 30% menos, los hombres, luego la pareja de heterosexuales, hombre-mujer, y hasta abajo casi un 50% menos las mujeres en el mismo puesto de trabajo. Entonces, pensando que si tú te dices hombre feminista, dices, yo quiero que mi colega que trabaja exactamente y hace lo mismo que yo, gane igual. Pensándolo así. Y de ahí las cosas que hacemos en la casa, la repartición de chambas en el hogar, de la educación de los hijos, de lo que hacemos en la vida en pareja, del amor romántico. Bueno, ya nos podemos ir a hablar de cualquier tipo de tema, pero me parece que es importantísimo que el feminismo se cruce por el trabajo, sobre todo ahora, que incluso aquí en la UNAM están aprendiendo. Yo veo unas chavas fuertísimas en la Facultad de Ciencias Políticas. Hace poco fui a hacer una plática, a dar una plática, y me encantó ver cómo están rudísimas, pues, pero ellas ya vienen con una cosa de ya a pintar el ángel de la independencia. Y yo digo, claro, yo estoy con ustedes, porque yo tengo el privilegio de nunca haber perdido a una hermana, a una hija. Pero si yo fuera una mujer que perdió una hija, seguramente no estaría pintando el ángel, lo estaría derrumbando a patadas, ¿sabes? No, mi dolor, no, por eso no puedo dejar de pensar que las manifestaciones de estas mujeres tienen que ser de todos los tipos y de todas las voces, y que yo tengo que estar abierta a eso, porque yo no es lo mismo una feminista actriz que tiene un teatro en México, Ciudad de México, que una feminista oaxaqueña, pobre, que no estudió ni la primaria. ¿No? Son historias totalmente distintas y vivimos en el mismo país y somos hermanas del mismo dolor, porque a ella le mataron a una hija hace 5 meses y ella quiere gritar a los 4 vientos, ayuda, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a llevar eso al escenario? No sé, pero tengo que llevarlo, tengo que hablarlo. Y la gente tiene que entender a través de mí, ¿no? Que el dolor de esa mujer y por qué sí hay que ir a pintar monumentos y a tirarlos y a patear lo que sea por mi hija muerta. Bien, creo. Seguimos con Ireri. Bueno, yo soy Ireri Romero, yo soy estudiante del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, especializada en dirección. Mi pregunta va un poco sobre la dinámica que se genera en el cabaret con el público, siendo un arte vivo y incluso incluyendo la improvisación. ¿Qué pasa? Porque muchas veces creo que los públicos que se acercan al cabaret siguen la línea política que se maneja dentro, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ese cabaret llega a un público que es totalmente ajeno y que incluso rechaza la ideología y la línea que sigue, ¿no? Entonces, se para y se va. ¿Cómo cambia? Se para y se va. Es maravilloso porque de repente, bueno, sabemos, en el Teatro Bar El Vicio, pues somos de izquierda, ¿no? Y hay un teatro que hacemos hace 15 años, súper claro, de repente, pues si se regalan cortesías en imagen, puta, pues quién sabe quién va a venir. Y de repente, claro que caen gente que no sabía ni siquiera dónde va y se enoja, se para y se va. Pero hay gente que se queda, que dice, no tenía yo idea de lo que están diciendo. No sabía yo. Me pasó con unos chavos también de una escuela privada,
porque además nosotras tenemos una política de a todos los chavos de la UNAM, del Poli, de escuelas públicas, de universidades públicas, tienen el 80% de descuento en nuestros shows, porque nosotras no nos alcanzaba, cuando éramos estudiambres, no nos alcanzaba a pagar un boleto en el Hábito, no podíamos accesar. Tenemos esta política. Entonces, todos los chavos y los de universidades públicas, su 30% de privadas, perdón, el 30% de descuento. Entonces, unos chavos al final nos decían, oye, pero no entendí quiénes eran los personajes. Voy a irme a estudiar a mi casa quiénes son esos personajes políticos y regreso la próxima semana. Y regresaron. Y dijeron, ya entendí. Y ahora sí me reí, ahora sí me divertí. Y qué grueso. Eso fue hace como 10 años. Y estamos en un momento terrible. Y claro, que el cabaret pueda hacer eso en esos dos chavos, yo digo, ay, de algo sirve. De hacer que esta semillita de la curiosidad, a través de... Yo pienso que el delirio siempre es como muy importante en el cabaret, irte hasta allá, o sea, ir a adelantarte también, de adelantarte al suceso histórico que viene. Tienes que pensar qué va a pasar en el futuro para poder moverte al cabaret, porque además se rompe la cuarta pared del teatro, porque hablas directamente, el quinto personaje es el público. Y ellos tienen que contestar. No puedes tú no verlos a los ojos y preguntar. En un espectáculo de cabaret tiene que contestar el público. Todos. El que esté a favor, el que esté en contra, el que se para y se va. También decirle, señor, la historia lo va a agarrar cagando, no se vaya, ¿no? Y ya se fue el señor al baño o ya se fue y se fue. Lo perdimos, no lo agarramos porque lo incomodamos o no le gustó lo que vio. Y así puede ser, todo el tiempo. Una segunda ronda, 1 minuto por cada respuesta. Ándate. Jazmín. Hablando, voy a cambiarla porque hablaste del futuro, ¿no? Y pienso en los 15 años del Hábito y los 15 del Vicio. Para ti, ¿qué son los siguientes 15 años del cabaret político mexicano? Creo que lo que nos toca a nosotras es pasar la estafeta. Yo a todas las clases y cursos que doy les digo, pónganse a escribir. No nos enseñan, pónganse a hacer comunidad y pónganse a hacer compañía. Lamentablemente, hace 3 años fuimos invitadas a Sao Paulo porque somos las únicas mujeres que tenemos 20 años juntas con un espacio propio. No hay más mujeres en toda Latinoamérica que tengan un espacio propio y 20 años de compañía, porque no nos educan para hacernos compañía. Entonces, creo que los siguientes 15 años tiene que ser así. Educar a la banda háganse compañía, háganse más fuertes y pónganse a escribir. Quién sabe qué salga en el primer show, pero ustedes como directoras, como director, pónganse a escribir y a hacer espectáculos que salgan de su contexto histórico, político, estudiantil en el que están viviendo. Eso es lo que necesita este país y más en este sexenio. Muy bien, Joshua. Entrando en materia del cabaret, ¿cómo funciona la ética, tanto personal, profesional, en el momento de jugar como un cuerpo político dentro del show y también dentro y fuera de tu espacio, por ejemplo, y ya como figura pública también? Pues a mí me gusta ser congruente y lo que yo hago en el escenario lo hago también en la vida y lo pongo en mis tweets. O sea, yo llevo mi vida, soy muy necia, pues, me peleo mucho y sí, me agarro de repente unos días en Twitter donde sí, se me sale el cobre durísimo, porque hay mucho quiero decir muchas cosas en poco tiempo y no me da la vida, ¿no? Porque tener un changarro y contar chelas quita mucho tiempo, pero siempre regreso al asunto de, pues ven a ver mis shows, o sea, si crees que yo soy una vendida, que me están pagando una fortuna, ven a ver los espectáculos, acércate a ver lo que hacemos en el Vicio, ve mis redes, o sea, no tengo nada que esconder, mi foto en el Facebook, estoy abrazada de Andrés Manuel, y eso, pues, y mi construcción de mi humor va encaminado hacia eso, hacia lo que quiero en los próximos años y hablar, y no se trata de hablar bien de un personaje, se trata de acompañar una transformación que busqué durante años. Ireri. Bueno, mi segunda pregunta también va sobre los públicos y volviendo un poco a lo que mencionabas de llegar a otros espacios, ¿no? Y a otros públicos. ¿Qué puede y tiene tal vez que hacer el cabaret para llegar a estos otros públicos en los que puede generar cambio, ¿no? Especialmente, o sea, en el Vicio, ¿cómo los espectáculos del Vicio podrían llegar a otros públicos? Así, el cabaret tiene que irse a las calles. El cabaret, por ejemplo, tiene en el Vicio, está acotado, es para cierto público que paga un boleto,
pero cuando hacemos el espectáculo en las plazas es una locura. Todos enloquecemos, tanto las reinas chulas como el público que nos está viendo. Crece todo, o sea, la carpa se hace mucho más grande, la recepción de la información es tremenda, porque no hay alguien que pagó, es alguien que va al mercado y que trae a su chamaco, o que va por los niños a la escuela, o lo que sea, que se detiene por unos instantes a ver qué está pasando. Y si se queda y logras este diálogo maravilloso, ya ahí surge la disidencia, surge el yo estoy con ustedes, sí, ¿no? Y haces revolución, haces grandes cambios. Y eso, salir a las calles y hacer el teatro comunitario, y invitar a la banda y hacer manuales para que se pase la voz. Pues muchísimas gracias, a ti, Marisol. querido John. Un enorme gusto no tenerte. Gracias a ustedes, colegas, excelentes preguntas. Buenísimas. Ahí está la invitación para el público. Universitarios, 80% de descuento. Sigamos con este diálogo ahí en El Vicio. ¿Cuál es la dirección? Madrid 13, Coyoacán, y ahorita estamos los viernes y los sábados a las 21 a 30 horas. Muy bien, pues ahí vamos a seguir dialogando. Gracias, muchas gracias John. por estar con nosotros. Regresa de nuevo en 8 días. Aquí estaremos en TV UNAM para los diálogos por la democracia. Nuestro sueño es invencible. Ese es el drama de todos los días, es la guerra